Sí, sí, les decía yo que vamos a tener la presencia de Ernesto Hurtado. El licenciado Ernesto Hurtado es hipnólogo y de los buenos, ¿eh? Hemos tenido ahora sí que varias veces la oportunidad de ver cómo es que hace esa hipnosis. Es muy interesante. Aquí una vez en el programa, pues le pusimos enfrente a Dani. Y sí, bueno, que de por sí Dani con facilidad se duerme, ¿verdad? Pero estaba hipnotizado. Ya Y pasó. sí, fue a dar a Xochimilco, a las trajineras y que olía a flores y bueno, pues ahí hizo un ejercicio muy interesante y cuando despertó pues no se acordaba absolutamente de nada y pues muy interesante lo que pudimos platicar con él. Ya ahorita les da curiosidad, quieren saber para qué podría servir un hipnólogo, porque uno piensa que es un bonito espectáculo, ¿no? En donde, pues sí, que lo hipnoticen, sí, que baile de aperrido, pero no es eso solamente, ¿no? Eso es un mero entretenimiento. En realidad es una disciplina que sirve para apoyar, para ayudar a mucha gente. Liberar ciertos traumas, se puede decir, ciertos problemas de Ajá, para infancia. llegar a contacto con tu yo interno que pudiera tener cosas que ni tú mismo te platicas, ¿no? Porque son tan difíciles o tan fuertes para ti que ni tú mismo recuerdas o puedes saber en qué momento de la vida te enganchaste con alguna situación que no te deja salir adelante. Y no es para personas, solamente personas que sufren, es para personas que probablemente tengan algo y no saben cómo remediarlo. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso de un amigo que tuve que era diputado y sudaba horrores, o sea, cada vez que subía a tribuna a leer, le daba tanto nervio que el nervio le hacía sudar y entonces comenzaba a chorrear y se empezaba a limpiar y limpiar la frente. Y la camisa acababa Mojada. toda empapada. Su espalda. Y no estoy hablando de que estuvo ahí 3 horas como levantando pesas, no. Simplemente estaba frente a una tribuna leyendo 3 minutos. Y durante esos 3 minutos el sudor era tal que salía empapado. Y entonces se veía terrible. E intentamos poniendo desodorante, echándole talquito, alumbre, no me acuerdo cuántas cosas le dijeron que se echara, que se pusiera. Y entonces pues usamos ya la tecnología ruda y entonces fuimos a dar con Ernesto. Ernesto lo terapeó, lo durmió y finalmente encontraron la causa de esa situación. La platicaron, la comentaron, ¿verdad? Descubrieron qué era. Ahí mismo le pusieron remedio. Yo creo que fueron 2 sesiones cuando mucho. A la segunda sesión, este amigo diputado ya no sudaba. Ya podía subir a tribuna, podía leer su discurso y ya, se acabó ese sudor por completo. Además de que le ayudó para otras cosas, ¿verdad? Porque le enseñó ahí mismo, así dormido, a tener porte, a tener confianza en sí mismo, a que cada vez que se parara él en una habitación, en cualquier lugar, en algún foro, pues todo el mundo volteara a verlo, ¿no? Por la personalidad que de él emanaba. Y sí, efectivamente lo logró, ¿no? Logró tener esa seguridad para presentarse ante la gente así. Entonces son cosas que uno vive durante toda su vida con ese temor de, es que a mí las personas me hacen sentir menos, es que yo tartamudeo, es que yo tengo miedo a las alturas, es que yo, o sea, hay muchas cosas que vives con eso, aprendes a vivir con eso y vas toda la vida agachándote ante ese tipo de cosas, cuando a veces la solución es muy sencilla. Pues materia dispuesta para licenciado. Ojalá que me pueda ayudar mucho en muchas cosas que tengo. Pues hay mucho que platicar con él. De hecho, ya debe de estar en cualquier momento listo para la comunicación.
pero mientras tanto pues vamos a seguir haciendo un poquito de tiempo para que ustedes se sigan reportando, para saber quién anda de aquel lado, para que hagan sus preguntas de una vez, porque lo vamos a tener poco tiempo, entonces aprovechen para preguntar todo lo que quieran preguntar, ¿verdad? Y que no les cuesta, de todas maneras es parte del programa y tienen ustedes la posibilidad de resolver todas esas dudas que tengan. Y bueno, pues ya tenemos en la línea al psicólogo Ernesto Hurtado. ¿Cómo estamos, licenciado Ernesto Hurtado? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Estrellita? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Y bueno, me da mucho gusto otra vez estar aquí con ustedes. Qué bueno. Oye, Ernesto, estábamos platicando que eres psicólogo, bueno, y primero hipnólogo y después psicólogo, y que te especializas precisamente en atender a personas gracias a esta disciplina que es la hipnosis. Así es, Estrellita. Sí, primero mi camino fue muy diverso. Primero, estudié primero otra carrera que fue la mercadotecnia. Y después ahí fue donde agarré el camino de la hipnosis, al saber yo del inconsciente, que se mandaban mensajes subliminales y todo esto de la teoría freudiana de que existía fabuloso inconsciente. Y de ahí yo estudio pues como una carrera la hipnoterapia. No es solo ir a tomar cursos, sino que hice como 4 años de entre diplomados y maestrías, y me especialicé ahí y a la vez que empecé a dar terapia, ¿no? Y ya después hice la carrera de psicología para complementar, y bueno, eso nos hizo todavía ser un poco más fuertes. Oye, así es, y bueno, ¿por qué no nos platicas un poco de para qué nos podría servir a todos esta parte que es la hipnosis en tu trabajo como psicólogo? Sí, claro que sí. Fíjate que la hipnosis, pues la hipnosis es solo el hecho de entrar en el estado de hipnosis, o sea, para que la gente también sepa un poquito. La hipnosis no quiere decir ya que con esto vas a hacer terapia y vas a ayudar, porque bueno, de ahí se desprende mucho. La hipnosis, pues hay hipnosis teatral, hipnosis médica, ¿no? Nosotros nos dedicamos al lado del lado médico o clínico, y dentro de este estado de hipnosis se hace algo que se llama hipnoterapia, que es hacer terapia en un estado de hipnosis. Y contestando ahora sí la pregunta es, ¿para qué te ayuda? Bueno, te ayuda para todas las cuestiones emocionales. Ese es su target, así clavadísima, para ayudar, por ejemplo, para fobias, miedos, ansiedad, todo este tipo de situaciones. Entonces, también se dice mucho, ¿no? Por ejemplo, para alguien que fuma, alguien que quiere bajar de peso, para otras cuestiones de esta índole, también ayuda muchísimo. Pero yo la recomiendo mucho para las personas ahí les va, para las personas que tengan miedos, que tengan enojo o ira, que tengan angustia o ansiedad, que tengan tristeza o distimia, que tengan celos, celopatía o ludopatía, que es también adicción por el juego, tipos de adicciones. Pero ojo, también es muy delicado tocar esto de las adicciones, porque sí me lo he encontrado en el camino, el tipo de adicciones para drogas. Eso es muy delicado, porque la hipnosis sí funciona, ayuda mucho, pero si la persona no cambia el ambiente, ese ambiente de amigos o fiestas o situaciones o vecinos que les ofrecen la droga, es muy difícil cambiarlo. Ahí sí yo limitaría un poquito la hipnosis a que tenga que ser un trabajo en equipo con otros especialistas para poder desintoxicar, poder dar un tratamiento, un seguimiento, tanto como psicológico como con hipnoterapia, y la persona va a salir, pero ahí sí tendría que ser con un equipo, ¿no? Pero para las otras cuestiones ayuda mucho. Por ejemplo, miren los niños, el terror nocturno,
todo esto les ayuda muchísimo la hipnosis, Estrellita. Vaya, ¿cualquier persona es susceptible de ser hipnotizado? Sí, todos somos susceptibles de ser hipnotizados, pero bueno, hay personas que tienen una facilidad o una susceptibilidad más fuerte que otras. Nosotros les llamamos Dionisios y Apolonios u Odiseos. ¿Qué es esto? Una persona, cuando tú le dices que es Apolonio, es alguien que es muy duro para que entre en un estado de hipnosis, ¿no? Son personas muy críticas, personas muy analíticas, personas que no creen en el proceso o que ponen muchas dudas. Entonces, en vez de concentrarse para llevar a cabo este proceso, están criticando el proceso, están viendo qué va a suceder, están pensando otras cosas y pues son personas un poquito más complicadas, pero ojo, no quiere decir que no se puedan hipnotizar. Todas las personas pueden entrar en un estado de hipnosis. Las otras dos son muy fáciles de hipnotizarlos. Lo que son los Dionisios o Odiseos, son personas que entran muy fácil en la hipnosis. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que todos somos susceptibles de ser hipnotizados, pero a alguien nos va a costar a lo mejor 10 terapias, a alguien le va a costar unos minutos. Todo depende de la susceptibilidad de cada persona y de las creencias. Licenciado, Sí. fíjese que ahora que estoy viendo en los adolescentes la adicción al celular y es considerada peor que la heroína. Ha habido casos en la Ciudad de México donde le retiraron a un joven adolescente su celular y de berrinche no soportó y se suicidó. Entonces, es lo que estoy observando dentro de cierta comunidad donde yo vivo, el uso excesivo del celular. Aquí estaría interesante saber si el tratamiento puede ser, dice 10 sesiones, 15 sesiones, puede llevar un corto o un largo plazo el dejar el uso del celular. Sí, fíjate, vamos a platicar un poquito de esto. En 2009 en Reino Unido sí se acuñó este término de nomofobia, que es un miedo irracional a estar sin el teléfono móvil. Pero bueno, son modismos, ¿no? Realmente si tú buscas nomofobia en el DSM-5, que es el libro donde nosotros los psicólogos y los psiquiatras consultamos las tendencias, no vas a encontrarlo. O sea, es solo un término, ¿no? que pusieron, pero que sí describe muy bien lo que está sucediendo, lo que me comentas. Y fíjate que sí se tendría que tratar una persona que si le quitas este celular y le da esta fobia o este miedo irracional, hay que tratarse, pero eso es algo que se está viendo ahorita. Incluso yo te lo puedo decir que a lo mejor contigo, ¿qué pasaría si yo te escondo el celular 3 días? Sí, me da el tramafá. Sí. Estamos todos tan acostumbrados, es una manera de vivir, pero es casi como una extensión de la mano, ¿no? Una extensión de uno mismo. Pero aquí, pues hay que hacer conciencia, tener conciencia, y yo lo que les recomiendo, si nos están escuchando los papás, es que acostumbren a sus hijos a tener otras actividades alejados del teléfono, que puedan estar tiempo dedicado a otras actividades y no solo pegados al teléfono. Las nuevas generaciones ya dejaron de jugar, de salir, de convivir, y están, incluso los pueden ver sentados en un restaurante, un grupito de jóvenes, y todos con el teléfono, y ni siquiera se dirigen entre ellos la palabra. O sea, eso es algo muy terrible que está sucediendo. Hasta en los velorios. Sí, cierto. Entonces, ¿cuál es el consejo? Pues que todo es educación y son creencias. Depende mucho de los papás. Si el papá o los papás, por no querer hacerle caso al niño o enseñarle otra cosa, le dan la tableta o le dan el móvil para que se entretenga las horas viendo todo lo que hay en internet. O sea, imagínense. Y lo más delicado, apenas antier yo tuve un pacientito, niño, de
9 años, con terror a la noche, terror a la oscuridad. En el día es un niño totalmente normal, va a la escuela, se relaciona con los niños, hace deporte, juega fútbol, pero llega la noche y no le apaguen la luz porque no puede dormir. Así los papás le pongan todos los remedios habidos y por haber, no podía dormir, le ponían lamparitas, la lámpara se transformaba en monstruo, se salía corriendo y se iba a dormir con los papás. Ya llevaban 1 año y medio hasta que decidieron tomar hipnoterapia y traérmelo, y bueno, fue muy bonita la experiencia, haciendo algo en un estado de hipnosis, hacer algo que se llama psicofantasía, y con esta técnica ayudamos al niño a encontrar el por qué el miedo al terror nocturno, ¿no? El miedo a la oscuridad. Y fíjense, aquí está lo grave, que el detalle era que cuando él tenía 6 años, se le aparece en la tableta, los papás le dan la tableta irresponsablemente, y cuando ven el niño le aparece ahí cosas paranormales así. Y era como un videojuego o algo así, me dice el niño, era como un videojuego, y si sale algo paranormal, salen unos ojos, y cuando él en hipnosis me lo dice y empieza a temblar. Dice, es que está desapareciendo a las personas, esos ojos son malos y está desapareciendo, y el niño temblando. La mamá se quedó sorprendida cuando veía al niño, cómo sus piernas y sus manos temblaban, sus bracitos así temblando de un miedo inconsciente que traía ahí atorado desde los 6 años, ya tenía el 9, ¿no? Esto se destapó hace 1 año y medio, a los 7 años y medio ya no podía dormir. O sea, fíjense, pasó de los 6 años hasta los 7 y medio, 1 año y medio, y eso estuvo en el inconsciente y brotó. Y cuando lo encontramos ya hicimos unas técnicas de desensibilización, y en una sola sesión sanó sus miedos a la noche. Llegó esa noche, yo les pedí a los papás que se comunicaran conmigo, que me dijeran si pudo dormir, porque pobres papás ya no tenían vida. Y entonces sí me hablan al otro día y me dicen que lograron que el niño durmiera, ¿no? Bueno, que se logró con la técnica, y entonces pues fue muy bonito, son de las cosas bonitas que hace la hipnosis. O imagínate, dormir es muy importante, sobre todo cuando un niño está en crecimiento, ¿no? Porque es durante ese periodo que su cuerpo se regenera y comienza a producir los químicos necesarios para el crecimiento. Sí, así es importantísimo dormir para el desarrollo. No, incluso algo de lo nuevo en psicología, de lo último que se ha estado estudiando y se ha dado cuenta ahorita la ciencia, es que hay una relación tremenda entre la ansiedad, ¿sí?, y el no dormir. Están muy relacionados, ¿no? Y se han dado cuenta que es importantísimo dormir y practicar técnicas de meditación. Ya lo están aceptando los psicólogos, ahora sí, técnicas de meditación, o que puede ser muy similar a la hipnosis, producir estados de hipnosis, para disminuir los niveles de ansiedad en las personas. O sea, imagínense, ¿no? Esto que nosotros ya sabemos de hace más de 20 años, ahorita pues ya se empieza a difundir más, ¿no? Ya por la ciencia, por la psicología. Así es, esto de la ansiedad es un asesino silencioso técnicamente, ¿no? Porque finalmente la misma ansiedad no te permite vivir como debería de ser, te va dañando. Así es, sí, va provocando una muerte silenciosa, como lo comentas, Estrellita. Y bueno, yo sí digo, ¿por qué no? Pues tratar de dormir bien, hacer las cosas que deben de hacer. Si uno se da cuenta que no estás durmiendo bien, pues busca la ayuda, trátate. Hay muchas opciones, no solo la hipnoterapia. La cuestión es dormir bien con lo que tú creas y que puedas lograrlo. Hazlo. E incluso yo con la música subliminal, por ahí tenemos audios de música subliminal y hemos ayudado a muchas personas
a tener un sueño más reparador o que puedan dormir un poquito más de tiempo, ¿no? Pero pues hay muchas técnicas, ¿no? Están los psicólogos, los psiquiatras, la meditación, la yoga, hacer ejercicio, o sea, hay tantas cosas que nos pueden ayudar, así que no lo dejen, siempre hay que buscar el camino. Licenciado, con la hipnosis que usted imparte, ¿podemos mejorar la vista? Bueno, fíjate que yo lo estoy experimentando conmigo, o sea, en mi propia persona. Yo luego me hago hipnoterapia y trato de hablarle a mis ojos, al órgano de la vista, pero pues digo, no hay estudios, no hay algo que yo les pueda decir, sí está comprobado, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que al haber relajación en la zona ocular, en todo nuestro cuerpo, de alguna manera se libera esa tensión en los nervios de los ojos y como que podemos enfocar mejor o ver mejor. Yo estoy haciendo ahorita, ya llevo, yo creo que como unos 8 meses, escuchando un audio subliminal para mejorar mi vista. Perdón. Y sí he sentido que ha mejorado, Perdón, Elic, aguántame un segundo, sí. Tengo que ir al corte. Ok, aquí estamos ya de regreso en tu programa Sobre Ruedas y tenemos en la línea al psicólogo Ernesto Hurtado. Él es hipnólogo y bueno, además psicólogo. Con él estamos platicando. Nos estabas diciendo que la vista sí se puede beneficiar un poco. Sí se puede beneficiar, ojo, no sanar ni quizá curar, ¿no? Algún padecimiento que se tenga, pero fíjate que nosotros, si estamos relajados, simplemente la hipnosis utiliza mucho el principio de relajar, o sea, un cuerpo relajado, como se dice, un sinónimo de hipnosis, mente alerta, cuerpo dormido, eso es la hipnosis, ¿no? Entonces, tú cuando duermes, le estás indicando al cuerpo repararse, por eso utilizamos nosotros nuestras horas de sueño y necesitamos hacer este ciclo circadiano, llevarlo correctamente para poder recuperar cada órgano del cuerpo. Pero si tú estás relajado, la tensión de tu cabeza, del nervio ocular, te va a ayudar, vas a poder pues ver un poquito mejor, ¿no? Ojo, no digo que es una cura, porque luego dicen, no, es que usted dijo, no, nadie está diciendo que cura, pero sí es como una ayuda, ¿no? Yo tenía que usar lentes para leer de veras un menú de un restaurante, yo sí tenía que usar lentes hace un año o un poquito atrás, y empecé con este audio subliminal y hacer hipnosis, autohipnosis, para ayudarme a mejorar un poquito y detener degeneramiento ocular que ya estaba teniendo. Y ahorita ya me puedo quitar los lentes y leer letras chiquitas. Claro, sí me apoyo con los lentes, ¿no? Cuando hay que estar leyendo texto, me apoyo con los lentes para vista cansada, pero ya es parte normal, o sea, también hay que aceptarnos que pues hay partes del cuerpo que ya no trabajan como cuando uno tenía 20 años, ¿no? Pero sí ayuda. Y lo pueden consultar este programita de mensajes subliminales para la vista. Creo que lo subí a YouTube, está ahí de manera gratuita y quien lo quiera ponérselo todas las noches, créanme que sí les va a ayudar, pero después de 33 días van a empezar a sentir los cambios. No es mágico, hay que llevar como que un tratamiento, ¿no? Y justo allí que menciona la página de YouTube, existen varios videos, por ejemplo, hipnosis para disminuir la presión arterial, licenciado. Sí, también lo tenemos allí. Y eso, fíjense que hasta grabé yo por ahí un videíto. Bueno, no está ahí está como para que sigan la técnica, pero he tenido pacientitos que han llegado con la presión arterial elevada, y lo que hace la hipnosis es regularla, nos ayuda a regularla, a que disminuya un poquito de esos parámetros. Y ojo, igual no tienen que sustituir, nunca deben sustituir estas técnicas por las consultas con su médico. Siempre tienen que acudir al médico, para eso están los
los médicos y es importante que los visiten. Pero si un día están en la noche y no pueden tener al médico en la mano y les urge bajar la presión arterial, digan esa técnica que está en el video, y si la hacen al pie de la letra con esa creencia y esa fe, créanme que sí se disminuye. Yo tengo varios pacientitos que les he podido bajar pues que llegan con 160, 150 y podemos disminuir hasta un 100, quedan como en 128, 125 sobre 75 sobre 80. O sea, créanme que sí ayuda, pero bueno, eso es, como les digo, es como para una emergencia, ¿no? Pero lo mejor es, si tienen que tomar sus medicamentos, tomen sus medicamentos y eso úsenlo como solo una herramienta de apoyo, ¿ok? Para que no piensen que con eso se van a curar. Así es, eso es importante. Fíjate que antes de que entraras al aire estábamos comentando que ya habíamos tenido la oportunidad de ver tu trabajo y estaba yo platicando el caso de Dani cuando nos hiciste la muestra y lo hipnotizaste aquí en la cabina. Y... Oye, Frida, perdón que te interrumpa, es que este caso es hermoso y está maravilloso y estoy haciendo mi libro ya, estoy escribiéndolo. Entonces, pues yo les quería pedir permiso si lo puedo poner sin mencionar, ¿no? No, claro. El nombre, pero sí, si lo podemos poner ahí para que sea pues parte del libro, este caso de Dani. Sí, claro que sí, por supuesto, porque sí. Ahora sí, cuéntanoslo, sí, cuéntanoslo todo. Sí, fueron dos casos, pero supongo que te refieres al del bebé. Ajá. Cuando se estaba asfixiando. Sí, así es, sí. Porque fueron en dos ocasiones cuando lo hipnotizó. En una ocasión que lo hipnotizó, él regresó, lo fue regresando a cuando era pequeño. Y entonces le pedía que se viera sus manitas, a ver qué edad tenía. Y entonces él extiende las manos y con los ojos cerrados como si estuviera viéndose las manos. Y nos decía que eran manos de bebé. Y entonces llegamos a la conclusión que era un bebé de brazos. Y empezó a narrar que veía la cara de su mamá y que la veía que se comenzaba a angustiar, que estaba muy angustiada y que la señora lo abrazaba mucho y que lloraba y la tenía angustiada, que iban a bordo de un vehículo, un coche, y que el coche era del papá. Y entonces sentía que él sentía tristeza y sentía angustia porque veía la cara de su mamá toda asustada y afligida. Y lo que estaba sucediendo es que él comienza a narrar que el dióxido de carbono del carro se comienza a filtrar hacia adentro del vehículo y él comenzó a asfixiarse y comenzó a sentir pues que se estaba ahogando, pero a él eso no le importaba a él. A él lo que realmente le angustiaba era la misma angustia de su mamá. Y él veía que con sus manitas le agarraba la cara, le tocaba la cara. Y entonces Ernesto comenzó a hablar con él, le comenzó a decir que viera su carita, que le dijera: mami, no te preocupes, voy a estar bien, todo está bien, no pasa absolutamente nada. Él se lo dice a su mamá y siente que cuando llega el momento en donde la mamá se tranquiliza y parece ser que reviven al bebé. Entonces, pues yo estaba oyendo ese comentario y yo decía, ay, pues eso no ha pasado, ¿no? ¿En qué película lo vio? Y entonces cuando ya lo despierta y termina toda esa dinámica, fuimos a platicar con la mamá de Dani. Y efectivamente la mamá de Dani nos platicó que en algún momento, paseando con el esposo, el carro se averió, se metió el humo y el niño se estaba asfixiando y entonces tuvieron que darle aire y respiración y que ya se estaba poniendo morado y que pues la mamá se asustó muchísimo, pero dijo, pero pues es algo que como afortunadamente él se recuperó y demás, pues no le prestaron atención y lo vieron así como, pues para qué se lo contamos, ¿no? O sea, era una anécdota que tenían olvidada. De hecho,
Dani no conocía esa anécdota siquiera. Entonces, pero él tenía algún tipo de problema, ¿no? Sí, con la respiración. Sí, quiero platicar eso, que en realidad Dani, cuando hicimos este experimento aquí en la cabina, en realidad lo hicimos pues para demostrarle a la gente que se podía hacer hipnosis, pero no específicamente para tratar algún padecimiento, malestar o algo por el estilo, ¿no? No porque no tenga, sino porque no, era algo al azar realmente. Pero era como recreativa, ¿no? Hicimos como una hipnosis recreativa. Sí, así es, no era parte de ninguna terapia. El caso es que Dani ya tenía mucho tiempo luchando contra una enfermedad que se llama apnea del sueño. La apnea del sueño es cuando roncas muchísimo y tu respiración se entrecorta y llegas a ahogarte cuando estás durmiendo. Si él cae en sueño profundo, dejaba de respirar y entonces tenía que medio despertarse para seguir respirando. Es lo que le pasa a toda la gente que ronca y que de repente pasa ese momento en donde ya no ronca, pero veces que su cuerpo se empieza a ahogar y empieza a y luego ya sigue roncando. Esa es la famosa apnea del sueño. Y había usado un aparato especial para respirar. Ya le habían dicho que iba a necesitar una operación. Y de repente, de la noche a la mañana, arreglando ese detalle de la angustia que él sintió cuando vio la cara de su mamá, cuando él se estaba ahogando, a partir de que hubo ese ejercicio, dejó de roncar. De la noche a la mañana dejó de roncar. Y a la fecha él ya no ronca. Entonces, digamos que sin querer queriendo se arregló ese detalle de la apnea del sueño con esa anécdota, con esa técnica y sobre todo con ese hecho que era una situación que ni él sabía ni se acordaba y quizá hubiera necesitado, no sé, reescribir toda su vida para poder encontrar este detalle, ¿no? Como detonador de una situación como el ronquido. Sí, fíjate que qué interesante, ahorita me lo dices y me vuelve a toda esta escena cuando yo estuve ahí con ustedes. ¿Sí? Pero fíjate que quizá hay gente escuchándonos por primera vez y a lo mejor no saben quién es Dani, ¿no? Y cómo fue la situación. Dani es quien está en los controles, ¿cierto? Así es, todas las noches está con nosotros aquí en el programa, es parte del equipo de producción, claro que sí. Así es, y entonces ese día por hacer la hipnosis recreativa y demostrarlo, él fue el valiente, porque yo dije, ¿quién quiere, no? Para que vieran que no había paleros, que no estaba como montado o algo así, fue así al azar. ¿Quién quiere probar la hipnosis aquí en un programa en vivo, no? Así es. Porque estábamos al aire en vivo, creo, ¿no? Sí, así fue, porque el operador no podía, pues porque estaba en los controles técnicos. La verdad, yo soy muy miedosa y dije, ay no, primero que entre otro. No, y me dijiste, me recuerdo, no, es que si no, ¿quién va a llevar el programa? Sí, sí, así es, y quién va a describir lo que está pasando. Y entonces entró Dani y sentamos a Dani para que él hiciera el ejercicio. Así es, sí, y es cuando sucede todo esto, pero fíjate qué interesante todo lo que sucedió después, porque sí recuerdo que al estarla haciendo recreativa, él se va a un momento y empieza a sofocarse. Y yo lo tuve que sacar en ese momento de esa crisis, porque él sentía la garganta y cómo se estaba ahogando. ¿Sí? Y pues ahí tuvimos que hacer maroma y teatro, ¿no? Para ayudar, pero resultó muy bueno porque, además de haber sido sorprendente experimentar la regresión en un programa en vivo, tuvo las consecuencias benéficas de la hipnosis. Así es. Y de hecho, por ejemplo, mi pregunta sería, ¿tú cómo sabías exactamente dónde rascar o por qué llegamos a ese punto al azar que le hizo un beneficio? Fíjate que el inconsciente es muy sabio. Cuando hacemos normalmente la hipnosis, la hipnoterapia regresiva, el inconsciente sabe qué es lo que tiene que sanar en ese momento. Pero yo me di cuenta que lo tenía que llevar ahí, no solo hacer la hipnosis,
porque él empezó con los síntomas de la garganta y de no poder respirar. Entonces dije, algo no está bien, o sea, fue cuando yo me di cuenta que teníamos que sanar algo que estaba ahí atorado, y fue como sucede todo esto, cuando él empieza a narrar que se está asfixiando en el carro por el dióxido de carbono y todo esto, y él al hacer consciente todo esto que traía inconsciente, pues es una manera de cómo él sana, ¿no? Además de que también desensibilizamos ahí eso atorado en su gargantita. Entonces, pues fue extraordinario, fue muy bonito. Sí, fue muy interesante y bueno, pues yo sí quiero comentar que ya después de eso le pedimos que nos ayudara antes de esa ocasión le habíamos pedido que nos ayudara precisamente con Dani porque tenía que ir al dentista y le tenía pánico a ir al dentista y le tenían que hacer una operación de que iba a durar mucho tiempo y que pues tenía que estar ahí en el asiento del dentista, y fue cuando se fue a pasear a los canales de Xochimilco mientras estaba hipnotizado, y finalmente él logró llegar al dentista, se portó perfectamente bien y su curación sanó inmediatamente, que era algo que temían los doctores, que no sanara esa operación porque es diabético, y entonces pues obviamente con la diabetes es más difícil que cierre una herida con sangre. También comentar que el profe, el productor del programa, fue a verlo precisamente por una operación que le iban a hacer de corazón, y que pues necesitaba estar ahí y dejar de fumar y presentarse en esa operación. Y sí, dicho y hecho, afortunadamente pudo estar en la operación y todo resultó bien. Sí, es cierto. Fue asombroso también lo que sucedió, porque era también un terror cuando me vino a ver. Oye, de no querer entrar al hospital, ¿cierto? Sí, así es. Mira, tengo que ir al corte y ahorita regresamos. No se vayan. Estamos ya de regreso en tu programa Sobre Ruedas, los profesionales del transporte, para poder platicar con todos ustedes. Esta noche con el hipnólogo, el licenciado Ernesto Hurtado. Ernesto, ¿dónde te podemos localizar? Bueno, mira, es muy fácil hacerlo. Pueden entrar, yo les pido que entren a los videos de YouTube. Ahí pueden en cualquier video poner un comentario, pedir contactarse conmigo, y nosotros les estaremos respondiendo. Y también les recomiendo mucho que utilicen los videos de forma gratuita que están ahí, para relajarse, para dormir bien, para bajar la presión arterial, para los niños, para la memoria. Hay varios por ahí muy buenos, y todo aquel que los quiera usar, pues están ahora sí que de manera gratuita. Así es, eso es. Ernesto, estábamos platicando que en el caso de mi papá pues pudo entrar perfectamente a la operación, y lo habías programado para intentar que dejara de fumar, ¿verdad? Pero obviamente él tenía que llevar además a cabo unos ejercicios, porque no es nada más de la noche a la mañana ya dejaste de fumar. Para fines de esa operación lo logró, pero no pasó de ahí. Pero curiosamente hace unos meses lo operaron porque se cayó y se rompió por ahí algún hueso. Lo operaron y a partir de esa operación, te estoy hablando de hace, ¿qué será? Como 2 meses, simplemente olvidó el fumar. Y después él comenzó a fumar a los 12 años de edad. Ah, caray, tiene 80 años y fumaba hasta una cajetilla al día. Y ahorita, ahora sí, de la noche a la mañana, simplemente, oye, un cigarro, no, ya no se me antoja, no quiero, no me interesa, y no fuma ya. Sí, fíjate que hay aquí
qué bueno que tocas este punto, Estrellita, porque muchas veces yo les hago la hipnosis, la hipnoterapia aquí en el consultorio a las personas que vienen por cierto tema, por ejemplo, dejar de fumar o quitarse un miedo, X cosa, ¿no? Mejorar en cierta situación, adelgazar, algo así. Y luego el inconsciente es atemporal, o sea, por eso es inconsciente, no tiene tiempo ni espacio, o sea, no juzga, no critica, no razona, y por eso es inconsciente, ¿no? Entonces nosotros trabajamos al nivel del inconsciente y ponemos esas afirmaciones para que, por ejemplo, alguien deje de fumar. Muchas veces resulta que al momento, pum, lo dejan, ¿no? Pero hay veces que como que no, como que, ay, pues no me hizo nada. Pero van y leen un libro, es un ejemplo, ¿no? Leen un libro de cómo dejar de fumar y pum, como que les detona la información que ya traían ahí guardada y dejan de fumar. Sí. Y hay ocasiones en que se lo atribuyen al que leyeron, ¿no? Y digo leyeron porque otros usaron el parche, otros usaron la medicina, otros y mágicamente después de 50 años de tener algo, lo dejaron de hacer. Y a veces sí le reconocen a la hipnosis, pero hay muchas veces que no es reconocida porque, como te digo, el inconsciente es atemporal y no tiene luego cierta fecha para decir, ahorita es el momento de brotar esta información. A veces nos retrasa tiempo, pueden ser días, pueden ser semanas o meses, pero esa información que tú siembras es una semillita que haciendo, regándola, o sea, con buenos pensamientos, haciendo tratamientos, consultando a tu médico, lo que sea, va a germinar en eso que tú estabas buscando. Pero pues sí hay que darle también un crédito ahí a la hipnosis, porque si tú no hubieras ido a ese tratamiento a buscar la ayuda, quién sabe si te hubiera detonado leyendo, ¿no? O poniéndote el parche, no lo sabemos, ¿no? Pero sí sucede mucho que, como lo que tú me comentas, ¿no? Del profe. Pues yo le quiero agradecer, licenciado, porque yo hará como 3 meses, más o menos, tenía la presión de arriba de 90, 150 y me metí a escucharlos. Yo recordaba que tenía videos y sí sirven. Solamente hay que ser constante, hay que escucharlos todas las noches. Pongo mi despertador y me ha funcionado, licenciado, bajar la presión arterial. Ay, qué bueno que me lo dices, qué gusto que lo haces. Y sí es cierto lo que dices, o sea, no es magia, hay que estarlo haciendo, ¿no? Hay que estarlo practicando. Yo les digo muchas veces, porque me dicen, oye, pues cómo hay personas que se hipnotizan muy rápido y se van bien profundo. Y les digo, mira, hay veces que las personas lo hacen como si fuera a nadar. Tú cuando llegas a una poza de clavados y te metes ahí a nadar, no te avientas hasta el centro y te sueltas, ¿no? La primera vez, te agarras de la orillita y pues vas ahí experimentando y te vas soltando hasta que te sumerges. En la hipnosis pasa lo mismo. Tienes que irla experimentando, confiando en ella, quitándote todos los tabús y los miedos que le rodean, porque todavía a la fecha mucha gente le tiene un poquito de miedo, y soltarte, dejarte ir, porque es totalmente inofensiva. O sea, en manos de alguien que sepa llevarla a cabo, créanme que es una herramienta muy, muy poderosa y que no es nueva, ¿no? La hipnosis ya tiene muchísimo tiempo. De hecho, yo les puedo decir que desde los años 50 ya empezó a estudiar en los laboratorios. Y por ejemplo, la hipnosis moderna, alguien que consideran al padre de esta hipnosis, es a Franz Mesmer, con algo de que él le llamaba el hipnotismo animal, no sé si, el magnetismo animal, no sé si por ahí han escuchado de eso, que eran personas que de veras las demás personas que se iban hipnotizando, todas caían en un estado de trance, ¿no?
Y esto desde el año, les digo, antes de 1840 se hacía esto. Después de 1840 ya se acuña el término de hipnosis, por el que consideran al padre de la hipnosis científica, que era James Braille. James Braille es el que acuña el término, y es cuando ya se empieza a hablar de la hipnosis como una técnica clínica. Entonces tiene mucho tiempo, y no hay casos. Realmente lo que sale en las películas, sí se los quiero aclarar, porque yo veo tantas películas, me encanta ver películas en las series, en las plataformas y en el cine, y muchas veces sale de hipnosis, y pobre hipnosis, le dan re duro, ¿no? Haciendo mención de ella o utilizándola ya, pero para crear ficción. Y entonces, pues, eso le arruina más el camino a los que hacemos bien la hipnosis clínica como ayuda, ¿no? Y allá la ponen como algo que es capaz hasta de cambiarle la mente a alguien para que asesine y haga otras cosas, y eso es mentira. O sea, no, hay muchos mitos que hay que quitar, Estrellita, y qué bueno que me das la oportunidad de expresarme y de decirles para lo que de veras ayuda y lo que no, ¿no? Como es la ficción de las películas. Sí, así es esto, como tú dices, uno cuando escucha hipnosis piensa en estos espectáculos que pagas por ir a ver cómo duermen a muchas personas y las ponen a hacer ridículos. Y la hipnosis va más allá de eso, ¿no? Exactamente, sí, todo depende, ¿no? Digo, también yo admiro a las personas que hacen la hipnosis de teatro, la verdad, tienen una habilidad sorprendente. Oye, también la mayoría son estudiados. Perdona, sí, perdona que te interrumpa porque ya casi nos vamos. Nada más déjame decirte rápidamente que justo dice ¿qué tal la Panterita? Que también ayudaste a King para que se subiera al avión, es cierto, porque tiene miedo a las alturas, ¿verdad? Entre otros amigos que apoyaste. Pues creo que sí, por ahí también platiqué con King, no sé cómo ande ese King, donde quiera que ande, pues también le mando un abrazo y saludos. Pues ahí anda, que ya es ganancia. Ya nos vamos, licenciado Ernesto Hurtado, ya nos vamos. Muchas gracias, saludos a todo el auditorio y cuídense mucho. Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Ahí está nuestro amigo el licenciado Ernesto Hurtado.